Bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre lo que son las patologías de los problemas renales, o sea, la fisiopatología. Vamos a empezar con la fisiopatología, las generalidades en la parte de la nefrología. Si tienen alguna pregunta, entonces pueden activar el micrófono o dejar la pregunta en el chat para que yo les pueda responder. ¿Están viendo mi presentación? ¿Están pudiendo ver mi presentación? Ok, gracias. Bueno, desde ahora que estoy proyectando la pantalla, yo no veo el chat hasta terminar la clase. Entonces, si pasa algo, tienen que hablarme en el micrófono y si no, aguardar a que yo termine para responderle en el chat. Bueno, solo para, de forma de repaso de la anatomía para poder entender las alteraciones, ¿verdad? El riñón es un órgano, ¿verdad? En número de dos, tenemos un riñón el lado derecho y el lado izquierdo, ¿verdad? Su función principal es justamente la filtración de la sangre y su producto de desecho es la orina, ¿verdad? Tiene forma de poroto, ¿verdad? Pero con un tamaño mayor, ¿verdad? Eh, Tiene una corteza y tiene una médula. De las médulas salen las papilas renales. Está formado prácticamente de vasos sanguíneos irrigado por la arteria que lleva el mismo nombre que la arteria renal. De las papilas renales se forman después la pelvis renal, que después se forma el uréter. Está envuelto por una capa que es la cápsula que lo rodea y que lo protege. Dijimos que estaba irrigado por la arteria renal, que tiene ramos anteriores en número de 3 para los lóbulos tanto superior, medio e inferior, y tiene un ramo posterior para la parte de la superficie posterior. La unidad funcional del riñón son los glomérulos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar hablando de los glomérulos renales, que son la unidad funcional del riñón. Entonces, sobre toda esta característica vamos a estar hablando y de sus funciones. Entonces, ¿cuál es la función del riñón? La función del riñón se divide en 4 principalmente. Uno, eliminación del producto de desecho del metabolismo nitrogenado. Eso es la creatinina, la urea y el ácido úrico. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué es lo que regula? Volumen del plasma, la tonicidad y la natremia, el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces, se ve la importancia que tiene el riñón en el manejo del medio interno del organismo. También participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. Normalmente, cuando la sangre tiene tendencia a ser ácida, el riñón ayuda a convertirlo otra vez
básico y viceversa. Y también tiene funciones hormonales. Hablo de funciones hormonales porque son varias funciones. Una de ellas es la formación de la eritropoyetina, que cuando hablemos de anemia vamos a volver a hablar de esta hormona. Esta hormona sirve para las células del intersticio medular, que sirve para que los glóbulos rojos proliferen y salgan a la circulación sanguínea de una forma madura bajo condiciones de hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay bajo contenido de oxígeno en el organismo, se libera la eritropoyetina para estimular la mayor liberación de glóbulos rojos de la médula ósea al sistema sanguíneo. Una de las situaciones de hipoxemia es el tabaquismo. Por eso la persona con tabaquismo tiene tendencia a tener mayor glóbulos rojos, o sea, en términos más científicos, a tener poliglobulia, y eso se manifiesta en una de las mediciones que vamos a conocer, que es el hematocrito, o sea, aumenta la densidad del hematocrito. Entonces, puede inducirse la síntesis de eritropoyetina en otras células, como la célula del epitelio proximal también. Aparte, en la formación del 1,25-OH2D3, que es la vitamina D3 en el túbulo proximal, por la acción de la enzima 1-alfa hidroxilasa. También en la participación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver más adelante, que es un sistema de regulación de la presión. Gracias a este sistema uno mantiene una presión arterial estable, pero que si se desregula esto puede haber una hipertensión y si no participa puede haber una hipotensión. Entonces, dijimos que la unidad funcional son el glomérulo. Entonces hay que conocer la arquitectura anatómica histológica de los glomérulos. El glomérulo es un enrollado de capilar, ¿verdad? Por eso es capilar glomerular. Es un enrollado que sirve como un filtro de toda la sangre que pasa por los riñones. Entonces, primeramente, antes de llegar a los glomérulos, tiene que pasar por la arteriola aferente. Se filtra la sangre, el producto de desecho y algunas cantidades de volumen que con ese producto de desecho puede pasar entonces a los túbulos renales para ir a transformarse en orina, y después el resto pasa por la arteriola eferente. Sin embargo, esta arteriola prosigue y también va por los alrededor de los túbulos y se le conoce como capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares sirven también para eliminar o absorber los productos que van pasando por el túbulo para finalmente entonces crearse la orina, o sea, producirse la diuresis. Entonces, la función del riñón ocurre la filtración a nivel tubular. Después, si hay productos que fueron filtrados y tienen que ser otra vez recuperados, es reabsorbido en la luz tubular a través de los capilares. Y si hay cosas que debe ser desechada, es secretada desde el capilar a la luz tubular. Y el producto de la filtración, de la reabsorción y de la secreción es la excreción de la diuresis. Entonces, en el riñón ocurre filtración, reabsorción y secreción y excreción de productos. Más del mismo lo que nos está mostrando la arteriola aferente y la arteriola eferente, el glomérulo, donde ocurre la filtración, donde ocurre la reabsorción, donde ocurre la secreción y donde ocurre la excreción. Entonces, teniendo este concepto,
hay que saber que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco. O sea, el 20% de la sangre que eyecta el corazón pasa por los riñones. Eso representa 1 litro de sangre por minuto que está pasando por los riñones. Entonces, al día se filtra 180 litros de agua y 1 kilo de cloruro de sodio. Y se elimina solo 1% de lo que se filtra. Una vez formado, la orina inicial sufre un proceso en el interior tubular renal hasta que se forme la orina definitiva. Acá me está mostrando entonces la arquitectura histológica de un glomérulo, que está formado por la arteriola aferente, la arteriola eferente, por la cápsula de Bowman, el espacio entre la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares, los podocitos que se encuentran a nivel del capilar, que son epitelios especializados que tiene carga eléctrica, el cual ayuda a el filtrado de solo algunos materiales y otros materiales entonces no son filtrados y permanecen en la circulación sanguínea. De ahí que cualquier daño a nivel glomerular puede hacer que se pierda proteínas que normalmente no se debe perder, glucosa que normalmente no se puede perder, entonces a ese nivel. Entonces, ¿cómo está conformado? Entonces, este glomérulo tiene un epitelio, tiene una membrana basal y en su interior un endotelio, que tienen estas fenestras y esta fenestra tiene un tamaño específico para impedir que las macromoléculas pasen alrededor y sean eliminadas del riñón. Entonces, la membrana capilar glomerular está compuesta por 3 capas. La capa capilar endotelial que tiene la fenestra, la membrana basal, la célula epitelial y cápsula de una sola célula. Entonces, aquí lo que me muestra es la membrana basal. La membrana basal separa dos espacios virtuales, ¿qué quiere decir? Dos espacios que no existen en una persona o en un riñón sano. Entonces, tenemos el espacio extracapilar por fuera de la membrana basal del epitelio visceral, que sería estos, que son donde se encuentran los podocitos subepiteliales. Se sitúan en este espacio entre la membrana basal y los pedicelos de las células epiteliales. Se encuentra entonces el espacio extracapsular. Después tenemos el espacio endocapilar, que ya es entre el endotelio y la membrana basal. Entonces, por dentro de la membrana basal contienen los capilares propiamente dicho y las células del mesangio, o sea, el ovillo glomerular. Los depósitos subendoteliales se sitúan en este espacio, en la membrana basal y en la pared capilar. Acá lo que me muestra es el endotelio, los podocitos, los pedicelos y la membrana basal. Me muestra una arquitectura un poco mayor. Y esto es solo una imagen esquemática para poder explicar cómo ayuda al filtrado, a regular el filtrado glomerular, el ajuste de los capilares renales. Entonces, el riñón tiene un sistema de autoajuste independiente del sistema vascular general. ¿Qué quiere decir? Depende prácticamente de sus características y se autorregula dependiendo lo que el organismo necesita. Si el organismo necesita del líquido, lo que hace es disminuye
el filtrado glomerular. O sea, disminuye que se elimine diuresis. Si ya tenemos mucho líquido, lo que hace es que aumente el filtrado glomerular y con eso hace que aumente la diuresis. Entonces, ¿cómo hace esto? ¿Cómo realiza entonces esto? Simplemente, tenemos estos cuatro ejemplos. Tenemos que conocer la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, el líquido pasa de la arteriola aferente, pasa por el glomérulo y después pasa a la arteriola eferente. Entonces, si disminuye el diámetro de la arteriola eferente, la cantidad de líquido va a ser menor. Entonces el filtrado glomerular obviamente va a ser menor. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente está a un diámetro normal y entonces acá ingresa menor, pero acá tiene que pasar mayor cantidad de líquido. Entonces no puede eliminarse todo al haber una alteración en su diámetro. Disminuye el filtrado glomerular cuando la arteriola aferente se contrae. Entonces, ¿qué pasa si la que se contrae es la arteriola eferente? ¿Qué pasa? Aumenta el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque acá tiene que pasar la misma cantidad de flujo sanguíneo que ingresa a la arteriola aferente. Pero acá disminuye el diámetro. Entonces, el restante que no puede pasar, ¿por dónde pasa? Por los glomérulos y pasa a aumentar el filtrado glomerular. Ahora, la distensión de las arteriolas también modifican el filtrado glomerular. Ya que comenzamos con la arteriola aferente, vamos a empezar otra vez. Si la arteriola aferente aumenta de diámetro, permite que mayor cantidad de flujo sanguíneo llegue. Pero, ¿qué pasa? Acá no puede salir todo lo que entró acá. Entonces, ¿qué pasa? Pasa al filtrado glomerular, aumentando el filtrado glomerular. Entonces, la dilatación de la arteriola aferente lleva a un aumento del filtrado glomerular. Y por el contrario, la dilatación de la arteriola eferente disminuye el filtrado glomerular. ¿Por qué? Si acá ingresó poca cantidad de líquido y acá tiene que salir más de lo que ingresó, entonces, ¿qué pasa? Le queda poco para ser filtrado. Entonces, ese es el mecanismo de cómo actúan las arteriolas, tanto aferente como eferente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el túbulo proximal ya, cuando ya pasa a los túbulos. La parte proximal. En él se reabsorbe el 88% del filtrado. O sea, lo que pasa se reabsorbe en 88%. Dando lugar a una orina isosmótica con el plasma. Hace que tenga la misma osmolaridad que hay en el plasma a nivel del túbulo proximal. En el túbulo proximal hay un transporte activo vasolateral, en la parte lateral, y a nivel basal, lateral, basal, que es una bomba sodio-potasio ATPasa, una bomba que depende de energía, que lo que hace es mete sodio a la circulación sanguínea y quita potasio y ese potasio mete dentro de la célula el potasio. Esa es la función de esta ATPasa. Y varios sistemas de transporte pasivos, como podemos ver acá. Entonces, el portal activo vaso lateral. A nivel apical, tenemos también intercambiadores de sodio e hidrogeniones. O sea, entra sodio y sale hidrogeniones. De esa forma, hace que la sangre pierda su acidificación y la orina sea más ácida. También hay cotransporte de sodio y glucosa. ¿Qué quiere decir? Para que entre el sodio con la glucosa. También
uno que meta el sodio y el potasio. Y también sodio y aminoácidos. Y también hay transportadores vasolaterales que producen intercambio de cloro y bicarbonato. También hay un importador de glucosa y ácidos orgánicos y base orgánica para poder introducir dentro de la sangre. Entonces, por eso se entiende que la glucosa o los aminoácidos que pasen el filtrado glomerular vuelven a reingresar al sistema sanguíneo. Por lo tanto, encontrar glucosa y aminoácidos en la orina me habla de una situación patológica. Cuando hablemos de orina van a ver eso. Entonces, esto es un recorrido. Este sería el túbulo proximal, que dijimos que hay una reabsorción de sodio y cloro, bicarbonato, potasio, agua y aminoácidos. Y se secreta hidrogenones, ácidos y bases orgánicas. Después se continúa con la porción descendente fina del asa de Henle y después la porción ascendente gruesa del asa de Henle. En la porción fina es una rama descendente delgada de asa de Henle. En esta área ocurre la reabsorción, continúa la reabsorción de agua. Y en la raza ascendente gruesa del asa de Henle hay una reabsorción de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio y una secreción de hidrogeniones. Cada vez se va acidificando más la orina. Después tenemos el túbulo distal, donde continúa la reabsorción de sodio, cloro, calcio y magnesio. Y después le tenemos la parte del túbulo distal en la porción final del conducto y del conducto colector. En esta parte se encuentran las células principales, encargadas de seguir reabsorbiendo sodio, cloro y secretar potasio. Y la reabsorción de agua mediada por la ADH. Entonces, la hormona ADH estimula la reabsorción de agua al actuar a este nivel. Y también hay células intercaladas que produce reabsorción de bicarbonato, calcio y secreta hidrogeniones. A nivel del asa de Henle, que sería esto, rama fina, rama gruesa. El asa de Henle tiene dos porciones, delgada descendente y gruesa ascendente. El asa ascendente es impermeable al agua, quiere decir, no se reabsorbe agua a ese nivel. La disposición en horquilla genera un gradiente de concentración desde la zona más profunda, las papilas, hasta la rama superficial, unión córtico-medular. El magnesio y el iodo se reabsorben en el asa de Henle en casi su totalidad. A nivel vasolateral existe una bomba de sodio, potasio ATPasa, igual que lo que ocurre en la parte proximal, que genera un potencial eléctrico al sacar 3 sodio por cada 2 potasio que entra. A nivel del asa de Henle, justamente esta es la que estuvimos hablando sobre la bomba, ¿verdad? Y en este lugar entonces actúa la furosemida. Entonces, la furosemida lo que actúa es bloqueando esta bomba. Entonces uno pierde potasio, en vez de pierde potasio, elimina potasio y la persona tiene hipopotasemia. Y también pierde sodio, no reabsorbe sodio, entonces uno pierde sodio y potasio y se puede deshidratar
porque con el sodio se elimina y se pierde también agua. Repasando entonces en el segmento dilutor del túbulo distal, continuación del asa de Henle es impermeable al agua, por lo que se reabsorbe cloro, sodio y diluye la orina en esta parte. A nivel del túbulo distal, hay una reabsorción de cloro y sodio y tiene intercambio de sodio y calcio dependiente de la PTH. Vamos a ver después la PTH cómo actúa para absorber el calcio. La reabsorción del cloro y el sodio se inhiben con la tiacida, que es otro diurético, a este nivel, a nivel del túbulo distal. Dijimos que la furosemida podía actuar a nivel de asa de Henle y a nivel del túbulo distal puede actuar las tiacidas. Y la reabsorción de agua depende de ADH a este nivel. A nivel del túbulo colector, la reabsorción de sodio se hace por intercambio de potasio e hidrogenión y la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio y hidrogeniones. La amiloride y la triamtidine inhiben la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones. La espironolactona bloquea los receptores aldosterónicos. Bueno, conociendo todo ese mecanismo, entonces vamos a empezar a hablar sobre las alteraciones del sedimento, del sistemático y sedimento de la orina y la aproximación diagnóstica a la hematuria y a la proteinuria. Entonces, al analizar la orina es el producto orgánico formado mediante la filtración y procesamiento del plasma sanguíneo en los riñones con posterior eliminación a través del sistema excretor urinario. La orina tiene características macroscópicas y características microscópicas. ¿A qué se habla característica macroscópica y característica microscópica? Hablamos de la característica macroscópica, lo que uno puede ver y con la vista, y la microscópica, la cual se tiene que hacer un análisis bioquímico para poder saber los valores de lo que contiene la orina. Bueno, entonces, una de las características macroscópicas es el volumen. El volumen de la orina de una persona oscila entre 600 y 2000 ml por día. O sea, una persona puede orinar entre 600 y 2000 ml por día dentro de un volumen considerado normal. Y esto se debe, esta alteración se debe, o sea, esta regulación de 600 a 2000 ml día se debe gracias a la gran capacidad del riñón de reajustar el volumen urinario para mantener un volumen circulatorio adecuado. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene que mantener un volumen estable y el riñón lo que hace para evitar la pérdida de ese volumen hace que se disminuya la diuresis. Y si uno ya tiene mucho líquido, el riñón lo que hace aumenta la diuresis. Entonces, aparte de eso, desde el punto de vista clínico, la diuresis de una persona se puede calcular en base a su kilo por hora. Entonces, una persona orina normalmente 0.5 ml por hora. Por
el kilo que tiene. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber si una persona de 75 kilogramos, cuánto es el volumen mínimo que tiene que orinar, lo que tengo que hacer es multiplicar por 0.5 y eso me da el volumen que tiene que orinar en una hora como mínimo. Entonces, el mínimo que una persona de 75 kilogramos tiene que orinar son 37.5 cc hora. ¿Qué quiere decir? Mayor a 0.5. Si una persona orina menos de 0.5 ml por hora, estamos ante una oliguria. Aparte de eso, también hablamos de oliguria cuando el volumen urinariano está debajo de 400 ml en 24 horas, o sea, menor a 600, hablamos de oliguria. Y hablamos de anuria cuando la persona está orinando por debajo de 100 ml por hora. Digo, por día. 100 a 50 ml al día, entonces hablamos de una anuria. Entonces, estos son los conceptos que tienen que tener con respecto al volumen urinario. Normodiuresis, oliguria, anuria. Después hablamos sobre la coloración, que es una característica macroscópica también, porque es algo que se puede ver. Entonces, normalmente es de color amarillo claro, pero este puede estar afectado por el grado de concentración, por los pigmentos de la orina, por los colorantes, por la sangre y por el pH. Entonces, el color ámbar, que es un color amarillo más oscuro, se debe a pigmentos, principalmente a urocromo. La coloración roja puede deberse a una hematuria, que quiere decir sangre en la orina. La presencia de solo un ml de sangre puede teñir de rojo incluso 1 litro de orina. Por eso que cuando una persona tiene hematuria, a veces parece, cuando tiene hematuria continua, a veces parece como si fuera que se va a desangrar todo por ahí, pero a veces solo un ml ya hace que ese color de orina sea así. También puede teñir de rojo las porfirinas, la ingesta de remolacha, fármacos, la presencia de bilirrubina conjugada, puede hacer, a lo que nosotros le llamamos coluria, puede dar color tipo Coca-Cola, un color oscuro, negro, que también se puede observar en la hematuria macroscópica de origen glomerular. Entonces, una orina de color oscura hay que pensar en problemas hepáticos o un problema glomerular. ¿Cuál es más frecuente? Los problemas hepáticos por aumento de la bilirrubina conjugada. Cuando estemos hablando de la parte de complicaciones hepáticas, vamos a recordarlo entonces de esa parte. Después la densidad y la osmolaridad, sí, ya es un componente ya bioquímico y microscópico. Se puede ver mediante tiras de orina o reacciones bioquímicas hechas en el laboratorio, ya no desde el punto de vista eh, macroscópico. Entonces, la densidad de la orina va de 1003 a 1.025 gramos por litro. Ven cómo hay una gran variación de prácticamente 18, o sea, más que eso, incluso 22. Eso también se debe a que el riñón tiene la capacidad de producir una concentración o una dilución de la orina. También la osmolaridad de la orina es muy variable, puede ser de 50 a 1400 miliosmol por kilogramo. También se puede ver la gran variación de osmolaridad. Eso se debe entonces a la capacidad del riñón de concentrar o diluir la orina y conocer el estado de volemia.
la densidad y osmolaridad elevada en contexto de deshidratación, siempre que el riñón esté preservado la capacidad de concentrar la orina. Otro de los componentes microscópicos es el pH. El pH de la orina puede oscilar entre 4.5 a 8. O sea, el pH normal de la orina puede ser entre 5 y 7 prácticamente. Hablamos que la orina está alcalina cuando el pH está mayor a 7 y hablamos que la orina está ácido cuando es menor a 5. Cuando hablamos de alcalino, hablamos de que está en un pH no óptimo. Y cuando hablamos muy ácido, estamos también hablando que no es muy óptimo. El pH de la orina, el pH normal de la orina es más ácido que la sangre. Ya vimos por qué y en qué proceso ocurre a nivel del filtrado, de la reabsorción, esos cambios de pH de la orina. Bueno, entonces, en la sangre sabemos que el pH normal es 7.4. En la orina tiene que ser menor a 7, pero mayor que 5. Si está mayor a 7, estamos ante una orina alcalina. Y esta orina alcalina predispone a infecciones por germen que desdoblan la urea. Entre estos tenemos al Proteus, mirabilis, la Klebsiella. También puede ocurrir esto por dieta vegetariana, por uso de diuréticos, por los vómitos, por utilización de algunos fármacos como los protectores gástricos o algún tratamiento para alcalinizar la orina como la utilización de acetoazolamida o bicarbonato y de consumo de bebidas isotónicas. El pH ácido, menos a 5, se caracteriza por acidosis metabólica, aumento del catabolismo del organismo que puede ser por fiebre, desnutrición, ingesta de carne y algunas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria y la alcaptopruria. Entonces, la glucosa en la sangre, sí, como dijimos, la glucosa en la orina no tiene que haber, no, en una persona sana no tiene que haber glucosa en la orina. Cuando hay glucosa en la orina, quiere decir que a nivel de la sangre está mayor a 180 miligramos por decilitro. Si bien todavía nos dimos, les voy a dar alguna introducción. Uno habla de que una persona es diabética cuando la glicemia, o sea, cuando en la sangre hay valores de azúcar mayor o igual a 120 miligramos por decilitro. Y cuando traspasa a la orina la sangre, entonces nosotros estamos ante la presencia de una persona que tiene una glicemia mayor a 180. Entonces, si uno ve una persona con glucosa en orina, me habla la gran mayoría de las veces, en un 99% aproximadamente, de que la persona es diabética. Y es una persona diabética con mal control de su tratamiento. Entonces, a partir de dicha cantidad se sobrepasa la capacidad de absorción del túbulo proximal y aparece entonces lo que conocemos como glucosuria, o sea, glucosa en orina. Sin embargo, hay causas más raras que pueden hacer que uno pierda glucosa por orina. Dentro de esos puede ser enfermedad que afecta al túbulo proximal de forma aislada como la glucosuria renal. En este caso, hay azúcar en la orina, pero en la sangre no hay aumento de glucosa. O siendo parte del síndrome de Fanconi, que este síndrome, aparte de tener glucosa en la orina, la persona presenta hipofosfatemia, hipouricemia, aminoaciduria y acidosis tubular. Otros componentes microscópicos de la orina es los nitritos. Los nitritos, la presencia de nitrito en orina me habla de una infección urinaria.
Siempre que haya nitritos positivos en orina, me habla de una infección urinaria. Pero si no hay nitritos positivos, no descarta que no haya infección urinaria. Ese es el concepto que tienen que tener con respecto a los nitritos. Que si están, es infección urinaria. Si no están, igual hay que ver si hay o no hay una infección urinaria dependiendo del cuadro. Entonces, algunas bacterias, como la enterobacteria, transforman los nitratos a nitritos y su presencia debe hacernos sospechar una infección urinaria. Las bacterias que no producen nitritos son los gram positivos, pseudomonas, neisseria y micobacteria. Por lo tanto, si una persona tiene una infección a esta bacteria, no va a tener nitrito positivo. Se necesita 4 horas para que la conversión de nitratos a nitritos ocurra. Por lo tanto, en caso de incontinencia no se producen nitritos y la presencia de ácido ascórbico evita esa transformación. Entonces, en esas situaciones, por más de que sean estos los gérmenes que están presentes, puede no haber nitritos positivos. Después vamos a hablar sobre las esterasas leucocitarias. La presencia de esterasas leucocitarias es lo que se habla de piuria. La piuria o la esterasa leucocitaria se puede ver aumentada por varias situaciones. Por infecciones, o si no por nefritis intersticial, o si no por tuberculosis renal, o por litiasis. Entonces, la presencia de esterasa leucocitaria es muy inespecífico para saber y hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo a nivel renal. Ahora, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son productos de desecho del catabolismo de los lípidos. La presencia de cuerpos cetónicos en orina, lo que me suele hablar es que una persona está sometida a mucho tiempo de sería de abstinencia, o sea, de mucho tiempo de ayuno. Eso es lo que quería decir. O sea que la persona no se está alimentando por muchas horas. O sea, ¿qué quiere decir? Más de 6 a 12 horas. O a veces más temprano cuando la persona es diabética y se somete en ayuna y no puede utilizar su glucosa. ¿Por qué? Porque tiene déficit de insulina. O en las personas alcohólicas. Por lo tanto, la presencia de cuerpos cetónicos siempre me habla de una situación patológica de esa persona. O está en acetosidosis diabética, está en ayuno prolongado por alguna enfermedad o por el alcoholismo. Ahora, la presencia de bilirrubina y urobilinógeno me habla de enfermedad hepática no obstructiva. Si solo está aumentado bilirrubina, hay que pensar en enfermedad obstructiva hepática. Y cuando se administra tratamiento antibiótico que erradica la flora intestinal. Si hay solo urobilinógeno, hablamos de hemólisis. Entonces, bilirrubina aumentada sola, hablamos de problema hepático. Si está aumenta urobilinógeno, hablamos de problema hemolítico. Y si los dos están aumentados, hablamos de problema obstructivo. Bueno, la presencia de cristales en orina. La orina normal contiene cristales y componentes amorfos que precipitan al enfriarse. El pH ácido precipitan los cristales de ácido úrico, el oxalato cálcico, urato, sodio y urato amorfo. El pH alcalino, los cristales de urato amorfo, tristófano, fosfato, calcio, fosfato amorfo y carbonato cálcico. Y las bacterias, la presencia de bacterias, hay que tener dos situaciones. Si hay bacteria en orina, hay dos situaciones. O una contaminación al pasaje con la parte externa por una mala higiene, o se debe a un cuadro infeccioso. Entonces, la presencia de orina puede verse a dos situaciones.
Bueno, hasta ahí vamos a dejar por hoy para que ustedes puedan leer un poquito. La siguiente clase, que es el día de mañana, creo que con ustedes sí. La siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a estar hablando sobre hematuria y vamos a estar hablando sobre el síndrome nefrótico y sobre el síndrome nefrítico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, está bien. Ok, ok. Muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a finalizar entonces la grabación. La clase completa le voy a pasar mañana cuando desarrollemos la parte de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico.